Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El 2 de junio de 2013, una vecina de Bilbao llamada Verónica pasaba de madrugada por la calle Máximo Aguirre. Al pasar por delante del famoso gimnasio de artes marciales ubicado en esa calle, Verónica oyó gritos, junto con unos insistentes ruidos metálicos. Al girar la vista hacia el establecimiento, se encontró con una terrorífica imagen. Una mujer desnuda, cubierta de sangre, gritaba y zarandeaba las rejas que cerraban el gimnasio, intentando escapar de algo que, claramente, la estaba persiguiendo. Verónica llamó de forma inmediata a los servicios de emergencia, pero pese a su rápida actuación, ya era demasiado tarde. Una sombra emergió desde los confines del gimnasio, cubriendo la boca de la mujer atrapada y arrastrándola de vuelta a la oscuridad. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Alba Sosa. Empezamos. Juan Carlos Aguilar, nacido en Baracaldo en 1965, creció en un entorno complejo. Enfrentando la ausencia constante de sus padres, encontró apoyo en su hermano mayor, un gran entusiasta del karate y el kung fu. Esta pasión fue transmitida a Juan Carlos, marcando sus vidas de manera indeleble, y es que, al cabo de los años, su pasión compartida los condujo a la apertura conjunta de un gimnasio dedicado a las artes marciales. Sin embargo, en 1997, el hermano de Juan Carlos murió trágicamente, aplastado por un montacargas. La muerte de su hermano sumió a Juan Carlos en una profunda crisis en la que cerró el gimnasio temporalmente y emprendió un viaje introspectivo a China. En particular, se sumergió en la provincia de Henan, arraigada en una milenaria cultura de monjes Shaolin que aún perdura en la actualidad. Allí, Juan Carlos se involucró con uno de esos venerados templos, abrazando la formación Shaolin y convirtiéndose en el primer monje guerrero Shaolin de Europa. Tras su retorno a Bilbao, Juan Carlos Aguilar rebautizó el gimnasio con el nombre de Monasterio Océano de la Tranquilidad y lo renovó por completo para darle un aspecto más oriental. Juan Carlos efectuaba exhibiciones por toda España en las que mostraba su capacidad para soportar el dolor con estoicismo, entre otras habilidades que había aprendido en el templo. Su popularidad incrementaba cada día que pasaba, tanto que el gimnasio llegó a tener colas de personas ansiosas por recibir la instrucción del famoso Shaolin de Bilbao. Su presencia llegó incluso a la televisión, donde de forma seria pero elocuente hablaba de las artes marciales y el budismo, siempre ataviado con su característico traje naranja y la cabeza rapada. Juan Carlos se había convertido en una persona conocida y respetada en Bilbao, o por lo menos así fue hasta la madrugada del 2 de junio de 2013. Cuando Verónica, aquella vecina de la zona, vio a esa mujer aterrorizada y ensangrentada, siendo arrastrada al interior del gimnasio, la policía no tardó en llegar allí. Los agentes estaban confusos. Algunos de ellos asistían a ese gimnasio y conocían personalmente a Juan Carlos, a quien no se imaginaban cometiendo un crimen semejante. Sin embargo, la descripción del sospechoso como un hombre calvo solamente confirmaba que debía tratarse del propio maestro. La patrulla no tenía tiempo que perder, de modo que reventaron la persiana del establecimiento. El gimnasio estaba sumergido en una oscuridad y un silencio absolutos. Los policías, con cautela, temiendo ser atacados por sorpresa, llegaron al despacho de Juan Carlos. El despacho estaba vacío, pero tenía unas escaleras que conducían a una pequeña habitación encima de este. Al abrir la puerta de la habitación, encontraron a Juan Carlos Aguilar, sereno y cabizbajo, en el interior. La habitación quedó iluminada por las linternas policiales, revelando una especie de camastro con cojines. Bajo estos cojines, el horror
se presentó en forma de una mujer bañada en sangre, su cuerpo marcado por golpes, su semblante amoratado y su cuello enredado en una atadura de cinta americana. Rápidamente acudieron a quitar la cinta del cuello de la mujer, pero debajo de esta se descubrió un cordel enroscado con varias vueltas y bajo este una apretada brida. La mujer yacía inconsciente, pero aún mantenía la vida, de modo que fue enviada con urgencia al hospital. Esta mujer era Maureen Ada Otuya, una mujer nigeriana de 29 años que tras luchar por su vida durante 4 largos días, falleció en el hospital. Tras la autopsia se concluyó que, aparte de haber sido asfixiada, esta mujer fue torturada durante al menos 8 horas seguidas. Debió ser en un momento de la noche, en medio de la tortura, cuando Juan Carlos se despistó momentáneamente de su víctima, que parecía inconsciente, y ésta se escabulló consiguiendo llegar a la entrada del gimnasio y llegando a rozar la salvación con las puntas de los dedos. Juan Carlos Aguilar fue detenido. La policía, que no daba crédito a que Juan Carlos fuese un asesino, le preguntaba por qué había cometido aquel atroz crimen. Juan Carlos admitió haber perdido el control en un arrebato de furia y explicó que la víctima era una prostituta a la que había llevado al gimnasio para mantener relaciones. Sin embargo, Juan Carlos justificó el ataque de ira atribuyéndolo a la presencia de un tumor cerebral que, ocasionalmente, lo llevaba a perpetrar actos violentos y le hacía tener pérdidas de memoria. La policía, que emprendió una exhaustiva búsqueda en el gimnasio, levantó el tatami del suelo. Bajo este, dieron con un sórdido hallazgo. 8 bolsas de basura, de las que emanaba un olor repulsivo, habían sido escondidas en un hueco bajo el suelo. Al abrir las bolsas se encontraron huesos humanos despojados de carne que debían pertenecer a, por lo menos, una víctima más. Juan Carlos confesó que se trataba de una mujer a la que había conocido tan solo 6 días atrás, llevándola al gimnasio en circunstancias similares a la última víctima. El procedimiento, inicialmente, fue el mismo que con Ada Otuya. Contrató sus servicios sexuales y justo después, la ira lo poseyó nuevamente. Sin saber cómo lidiar con el cuerpo, decidió descuartizarla y descarnar sus huesos, arrojando al río toda la carne sobrante. ¿Por qué Juan Carlos Aguilar había cometido semejantes actos? La necesidad de descifrar los motivos detrás de estos crímenes condujo a una intensa investigación centrada en esta figura enigmática, de modo que la atención de las autoridades se desplazó hacia la vivienda de Juan Carlos. Al llegar a su residencia, se encontraron con un panorama desolador, un piso caótico y sumido en la suciedad. En su cuarto, entre otras cosas, encontraron una variedad de objetos relacionados con prácticas sexuales sadomasoquistas. Sin embargo, el horror se intensificó cuando se encontró en un cajón una cámara digital. El contenido de esta dio paso a un torrente de escalofríos. Imágenes de mujeres desnudas, inconscientes, con los ojos cubiertos y sometidas a prácticas duras y degradantes. Entre las fotografías, una capturó la atención en particular. Mostraba a una mujer viva, con los ojos vendados, junto al cuerpo sin vida de otra mujer. Esta imagen siniestra dejó a la policía perpleja y sus incógnitas se multiplicaron. ¿Eran todas estas mujeres víctimas? ¿Quiénes entre ellas habían sido afectadas por los crímenes de Juan Carlos? Para dar respuesta a estas dudas, se difundió un mensaje urgente para que cualquier persona que tuviera a una amiga o familiar desaparecida se pusiera en contacto directamente con la policía. La necesidad de identificar a las víctimas y descubrir la verdadera magnitud de estos horrores era apremiante. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Apcas y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida.
El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Upcast presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Upcast ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Aún tras estas nuevas pruebas, todavía quedaba un sobrecogedor objeto por descubrir en la habitación de Juan Carlos. Dentro de la mesita de noche había escondida una mano humana en estado de descomposición, y junto a esta, unas prótesis mamarias también yacían allí. La mano, que podría dar información por las huellas dactilares, y las prótesis, que contienen un número de serie único, se presentaban como herramientas de indagación forense, elementos que podrían ofrecer pistas cruciales para desentrañar la identidad de la víctima. Además, el hecho de haber ocultado estas importantes pruebas dejó entrever la premeditación y frialdad en el crimen de Juan Carlos. El análisis de los huesos, junto al de la mano encontrada, permitió identificar a la víctima como Jenny Sofía Rebollo, de 42 años y de nacionalidad colombiana. Jenny, peluquera de oficio, había caído en tiempos difíciles, por lo que acabó involucrada en la prostitución como medio de subsistencia. Estaba claro que las víctimas de Juan Carlos eran mujeres en situaciones precarias y sin familia cercana. La policía, afortunadamente, consiguió contactar con todas las mujeres que aparecían en la cámara digital del maestro Shaolin. Todas se encontraban con vida y, sorprendentemente, todas eran alumnas suyas. Tras conversar con ellas, se descubrió que Juan Carlos había establecido con ellas algo que se asemejaba a una secta. Un oscuro vínculo lo conectaba a este grupo de mujeres que orbitaban a su alrededor. Trabajaban en el gimnasio y en su casa sin remuneración, realizaban tareas domésticas y le brindaban favores sexuales. Estas mismas mujeres, que figuraban inconscientes en las fotografías, al compartir sus testimonios con la policía y observar las imágenes, se dieron cuenta de que habían sido sedadas sin su consentimiento para caer en ese estado. Sus visitas a Juan Carlos conllevaban someterse a prácticas sexuales que él describía como rituales para extraer de ellas las energías negativas. Al repasar las fotos, volvieron a dar con aquella imagen en la que una mujer con los ojos vendados tocaba un cadáver, ahora reconocido como el cuerpo de Jenny Sofía Rebollo. Esa mujer en la imagen era María Eva, alumna del gimnasio. Juan Carlos había logrado cautivarla, tratándola con un efecto que rozaba lo romántico. María Eva estaba completamente sometida a su influencia, acatando sus órdenes sin cuestionamiento alguno. 6 días antes de la segunda víctima, Juan Carlos citó a María Eva en el gimnasio por la noche, cubrió sus ojos y la hizo sentarse desnuda en una habitación. Con la certeza de que estaba participando en un ejercicio para fortalecer su mente, María Eva escuchó ruidos de taladros, golpes y una sierra eléctrica que provenían de la habitación contigua. Cuando los sonidos cesaron, Juan Carlos regresó, colocó algo frente a ella y le ordenó que lo tocara. No fue hasta después, al ver las fotografías, que María Eva comprendió que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Cuando se enfrentó a la totalidad de sus actos, Juan Carlos no titubeó en confesar su culpabilidad sin mostrar ni un ápice de pena, arrepentimiento o vergüenza por sus atroces acciones. Su semblante permaneció estoico, insensible a cualquier señal de remordimiento. La falta de arrepentimiento fue flagrante. El 15 de abril de 2015 comenzó el juicio contra Juan Carlos Aguilar, acusado de doble homicidio y otros cargos. La defensa intentó atribuir las acciones de Juan Carlos al presunto tumor cerebral que le provocaba las conductas agresivas, pero finalmente se demostró que este no era ni siquiera un tumor,
sino un quiste que no tenía capacidad de influir en sus acciones, pérdida de memoria o arrebatos de ira. En el transcurso del juicio emergió una revelación inesperada. Juan Carlos ni siquiera era genuinamente un monje o guerrero Shaolin. A pesar de haber visitado realmente aquel monasterio en China, se aclaró que allí cualquier individuo podía participar en un curso turístico para obtener un diploma de monje Shaolin, que en ningún caso valía como justificación de maestría en ningún arte marcial ni en la enseñanza milenaria que Juan Carlos decía haber adquirido. El veredicto final fue contundente. Juan Carlos fue condenado a 38 años de prisión. Ni siquiera al ser puesto frente a esta sentencia, el asesino mostró ni el más mínimo indicio de arrepentimiento o solicitud de perdón. Estaba claro que Juan Carlos no se trataba de un verdadero maestro Shaolin, y es que, aunque él afirmaba seguir los valores Shaolin de humildad, compasión y respeto, sus crímenes sanguinarios eran de una naturaleza completamente opuesta. El autocontrol, la moderación y el equilibrio se encontraban constantemente en el discurso de este falso maestro, pero nunca en sus acciones. Así, en el abismo entre sus palabras y sus actos, la historia de este farsante, que usó un arte milenario en contra de sus fundamentos más básicos, nos recuerda cómo la verdad del ser, a pesar de las máscaras que se le puedan poner, siempre termina por emerger de forma inexorable. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.